Por razones de la exposición que hicimos en la clase de formación teológica esta mañana, voy a ser breve en algunos aspectos en cuanto a lo que tiene que ver con la introducción a esta serie de sermones. Y vamos a llamarle, como lo mencionamos muy bien, los hechos de Jesucristo por medio de la iglesia. Y aunque no me detendré ampliamente en el contexto del libro, pues lo analizamos claramente para aquellos que estaban en la escuela, por consideración a los que no estuvieron, por eso anunciaré solo algunos apartados, solo unos puntos en particular que sí se trataron más ampliamente en la escuela. El libro de Hechos fue escrito por Lucas. Sabemos que es el único escritor del Nuevo Testamento que era gentil, de profesión médico y compañero de Pablo en alguno de sus viajes misioneros, como lo deja ver los textos bíblicos. Escribió este libro a mediados del año 60 al 62, quien también es él el autor del tercer evangelio, conocido como el Evangelio según Lucas. Y por todas las declaraciones, tanto del evangelio como del libro, está dedicado a un hombre que el nombre como tal de él no se desconoce. Lucas definitivamente narra algunos aspectos de la iglesia primitiva que debemos nosotros analizar. Establece claramente en este libro cómo la obra de Cristo no se detuvo con la muerte, cómo el Señor resucitado sigue adelante en la extensión de su reino y que ahora esta extensión está en la administración de la iglesia. Comisionó a los apóstoles y los apóstoles entonces guiaron a la iglesia. El libro de Hechos es un retrato vivo de lo que fue el resultado de la obediencia a la gran comisión que fue dada por Cristo para la iglesia. Es una ventana, y debemos verlo así, una ventana a las primeras predicaciones. Es una ventana a la vida de la iglesia, a la cotidianidad de la iglesia. Es una ventana también a los pecados de la iglesia primitiva. Nos deja ver los pecados de la iglesia primitiva. Nos deja ver cómo muchos estuvieron dispuestos a sufrir aún hasta el martirio y sufrir tribulaciones para seguir predicando el evangelio. Es una vista gloriosa de una iglesia gloriosa. Así que el libro de Hechos nos ayudará a reconocer cómo el Señor sigue obrando, por medio de su iglesia. De allí que muchos comentaristas han llegado a la conclusión de que aunque el libro de Hechos tiene 28 capítulos, todavía hoy el Señor sigue obrando a través de sus hechos por medio de la iglesia. Y yo quiero darle al primer sermón de esta serie, el día de hoy que vamos a iniciarlo, como el título El Poder Prometido. Sería ese entonces el título de este sermón, El Poder Prometido, el primero de toda la serie que vamos a emprender desde el día de hoy, El Poder Prometido. Y para ello quiero concentrarme en el Hechos capítulo 1, en el libro de Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice de la siguiente manera: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a dejar hasta allí el texto y vamos a seguir más detenidamente un poco lo que los textos dicen más adelante. Es evidente por las primeras palabras que registra Lucas la clara intención que tiene de establecer una conexión del ministerio público del Señor, lo que Él hizo cuando estaba vivo y lo que ahora seguirá siendo en la extensión del reino a cargo de los apóstoles. Ese es el encargo que nosotros llamamos la Gran Comisión. Y vamos a ver cómo Lucas nos enseña que Cristo está presentando esta comisión y Lucas le da el título de poder. Ellos van a recibir un poder otorgado por Cristo. Esta mañana
será precisamente ese poder de lo que vamos a estar hablando nosotros en este sermón, en lo que quiero establecer 4 aspectos relacionados con ese poder. O sea que el bosquejo del sermón de hoy tendrá 4 puntos relacionados con el poder prometido, que es el título, ¿no? Para ello vamos a ver, número 1, la fuente del poder, la fuente de este poder. Número 2, vamos a ver el sello del poder, el sello del poder. Número 3, vamos a hablar de la operatividad de este poder, la operatividad de este poder. Y por último, vamos a hablar de la garantía de la efectividad de ese poder. Entonces vamos a hablar sobre la fuente, el sello, la operatividad y la garantía. Eso es lo que vamos a estar tratando en cuanto al poder que ha sido prometido y que lo leímos. Quiero repetirlo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Así que vamos a pasar, puesto que el tiempo es corto, al punto número 1, que sería la fuente de este poder, la fuente de este poder. Como nosotros anunciamos hace un momento, lo primero que hará Lucas es presentar los hechos de Jesucristo por medio de la iglesia a lo largo de todos sus capítulos. A 28 capítulos estarán dedicados, retomarán sus palabras. Los relatos, todos ellos estarán soportados con una evidencia histórica. Y como ya lo señalamos muy bien en la escuela, Lucas pretende presentar en todo momento evidencia de la verdad que él está señalando. Por eso inicia hablando de la legitimidad del mandato de Cristo, la legitimidad del mandato de Cristo, que sería de alguna manera la base de la fuente del poder que se le va a conferir ahora a los discípulos. Esta evidencia es importante que nosotros la reconozcamos porque es la fuente del poder. Y no veremos un escrito más detallado en evidencia, no habrá otro defensor de la fe que use mejor la evidencia que Lucas. Por eso, en ese sentido, cuando hablamos de la fuente del poder prometido, Lucas señala algunas cosas. Lo primero que quiere señalar, o que le podemos llamar punto A, es lo histórico del ministerio de Cristo. Lo histórico del ministerio de Cristo. O sea que él está diciendo que si ellos van a recibir un poder, este poder no viene de la nada, o no viene del aire, o no viene de un sueño, o no viene de algo inventado, sino que aquel que va y que está prometiendo el poder a sus discípulos, a los apóstoles, sostuvo un ministerio público y él habla de la legitimidad de ese ministerio público. Nuevamente, Hechos capítulo 1, versículo 1 y 2. En el primer tratado, oh Teófilo, dice, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba. Entonces, la fuente del poder que ahora va a ser otorgado y es prometido a los apóstoles, debe ser conectado con el ministerio terrenal de Cristo. Lucas demostró que los hechos de Cristo son reales, innegables, que su encarnación, su nacimiento, su bautismo fue legítimo. Él enseñó lo ciertísimo de su ministerio público, que sus milagros fueron de verdad, que cada una de sus enseñanzas están soportadas históricamente. Lucas estableció en el primer tratado, o sea, en el Evangelio, según Lucas, cómo todos los hechos de Cristo se podían recopilar y se debían presentar como una evidencia a la humanidad, estableciendo que Cristo en realidad era lo que Él dijo ser, el Hijo de Dios, el encarnado, pero que era también el Salvador. Mire las palabras del Evangelio. Cuando leemos Lucas capítulo 1, versículo de 1 en adelante dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas,
tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Notemos que en estos textos bíblicos que va de Lucas, capítulo 1, versículo 1 al 4, nos es necesario señalar algunas frases que son de suma importancia para establecer cuál es la base del poder en el cual ahora has recibido, es prometido a los apóstoles y que posteriormente ellos van a recibir. Las frases que nosotros debemos señalar en estos versículos y que debemos poner énfasis en ello es en el hecho que Lucas dice poner en orden la historia. Para Lucas, la fe cristiana, la iglesia, no era producto de una fantasía. A diferencia de las otras religiones en las cuales el cristianismo vino a ser enemigo de ella, todas las otras religiones partían de una mitología. En cambio, Lucas está enseñando que la fe cristiana descansa en la veracidad histórica de los hechos de Cristo, que esos hechos se pueden rastrear, que esos hechos se pueden estudiar, que esos hechos se pueden comprobar en la historia. Por lo tanto, él está diciendo que aquel que promete el poder es uno que vivió efectivamente, que hay un registro histórico de sus hechos. Poner en orden la historia, no la mitología. Después dice, y debemos señalar esta frase también, entre nosotros han sido ciertísimas. Aunque son hechos reales, demostrables según lo que enseña Lucas, también Lucas deja claro que estos hechos no serían aceptados por muchos. Por eso está diciendo, entre nosotros como creyentes, han sido ciertísimos, aunque negados por algunos, para los que abrazan la fe, toda la obra de Cristo es ciertísima. Nosotros no vemos como posible la obra de Cristo o como en cierto grado verdadera. Es ciertísima, es una realidad. Nuestra fe descansa en lo ciertísimo de la obra de Cristo, en la realidad que Él obtuvo la salvación en la cruz. Por eso dice, entre nosotros todas estas verdades son ciertísimas. Pero sigamos analizando algunas expresiones. Mire que dice, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Lucas hace nuevamente uso de la evidencia. No solo los hechos son ciertísimos, históricos en verdad, sino que existían hasta el día, hasta ese momento, existían claramente personas que eran testigos oculares de la obra de Cristo. Por lo tanto, no había duda de lo certero, de lo ciertísimo de la obra que Él había hecho. Permítame una expresión más que veo en este saludo, en esta primera parte. Dice, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Lucas mismo, él hizo su trabajo, se dio a la tarea, dice, investigó diligentemente en aquello que ya era ciertísimo, que ya se entendía como ciertísimo, que testigos oculares lo declararon, pero él investiga todo desde su origen, detalle a detalle, caso tras caso, para afirmar la historicidad de Cristo, lo ciertísimo de su ministerio glorioso y cómo en realidad Cristo murió en la cruz, resucitó al tercer día y ahora estaba enfrente de los apóstoles prometiéndole un poder. Quiere decir que el Evangelio de Lucas establece la base de todo lo que es el ministerio público del Señor Jesucristo. Y el libro de Hechos parte de la realidad del Evangelio, parte de la realidad de todos los hechos narrados antes. Y dice que aquel que está enfrente de los apóstoles fue aquel que vivió plenamente una vida humana, siendo Dios, que murió en la cruz, que resucitó gloriosamente y ahora está delante de ellos prometiendo poder. De manera que
si ahora vemos a Cristo prometiendo este poder a los apóstoles, tiene una fuente, la fuente legítima de la condición del Cristo resucitado, del Cristo resucitado. Así que podríamos nosotros afirmar, en cuanto a la fuente del poder, a lo histórico de su ministerio, por todas las razones que ya expuse y que Lucas señala en el libro de Hechos. B, la autenticidad de su resurrección. Este es otro punto dentro de la fuente del poder prometido, la autenticidad de su resurrección. Lucas no solamente demuestra que Cristo vivió en realidad, que es histórico y que sus hechos son históricos, que su muerte fue histórica, sino que su resurrección también lo es. Dice el versículo 2 de Hechos 1, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido, a quienes también, note cómo cita evidencia, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces Lucas demuestra que la fuente del poder prometido a los apóstoles no solo descansa en la realidad de que Jesús era el Dios encarnado, sino también descansa en su poderosa resurrección. El hecho innegable, infalible, ciertísimo de que Cristo resucitó al tercer día, que la muerte no le detuvo, que reina y vive en gloria y poder y que puede prometer lo que está prometiendo ahora a los discípulos. Note entonces la elección tan cuidadosa de palabras empleadas por Lucas en el libro de Hechos. Él dice, se presentó vivo. Se presentó vivo. A diferencia de aquella doctrina que se enseñó particularmente después de la resurrección, que lo que veían en Cristo era un fantasma, aquel que se aparecía era un fantasma. Lucas señala claramente, se presentó vivo, no un fantasma, no era un espíritu, se trataba de la humanidad de Cristo. Él seguía siendo hombre, pero ahora en una condición de glorificado. Y esto fue demostrado ampliamente, puesto que el texto lo está señalando así. Él dice que se presentó con muchas pruebas indubitables. O sea que Cristo le demostró a todos que Él había resucitado y que estaba vivo, que era hombre, que el que estaba allí no era un fantasma, que después de la resurrección siguió siendo hombre, pero en cuerpo glorificado. Esto ampliamente lo explicó también Lucas ahora en su evangelio. En Lucas capítulo 24, yo leo para ustedes, desde el versículo 36, mire lo que registra el evangelista. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Lucas 24, 36, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. O sea que Cristo le demostró a los discípulos que aquel que resucitó seguía siendo él mismo humano, un ser humano en cuerpo glorificado, pero ser humano. El versículo 42 de Lucas 24 dice, entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos, para demostrarle a los apóstoles, a los discípulos, que él había resucitado y que era él vivo. Comió delante de ellos. Así que ahora la promesa la escuchan los apóstoles.
Y la fuente de esa promesa que escuchan los apóstoles provenía ¿de quién? De la boca de aquel que había vencido a la muerte, pero que estaba delante de ellos vivo. Y Lucas señala, estos son con pruebas indubitables, innegables. Él era Dios, porque solamente Dios podía vencer la muerte, pero era humano, puesto que estaba delante de ellos y podía ser tocado y comió. Y como dice el texto en el versículo 3, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Durante 40 días, dice Lucas, señala específicamente, 40 días el Señor estuvo con ellos. Ellos vieron a Cristo vivo durante 40 días y durante 40 días Él les enseñó acerca de cómo debían cumplir ese mandato que les dio, que era la gran comisión, a todo lo que implicaba el mandato, a lo que Él había señalado que debían hacer y que nosotros le leímos en Mateo 28, la gran comisión. Después de su resurrección, el Señor siguió guiando a sus apóstoles sobre el reino que ellos iban a proclamar. 40 días. Así que, ¿cuál es la fuente del poder que se está prometiendo? ¿Es el Dios encarnado, el Cristo resucitado, el Cristo vivo, que ahora les promete ese poder? Ese sería el primer punto en cuanto a la fuente de este poder prometido. Permítame hablar como punto número 2, el sello de este poder. El sello de este poder prometido. Hechos capítulo 1, versículo 4 y 5. Estamos estudiando en forma progresiva entonces el libro de Hechos, y será así, seguiremos haciéndolo en ese orden. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El poder había sido prometido. Ahora Cristo les habla del sello de ese poder. ¿Cuál sería el sello? ¿Cuál sería entonces aquello que representaría que en realidad ya recibieron ese poder? Él dice que serían bautizados con el Espíritu Santo. Ahora debemos establecer algunas consideraciones, creo yo, que es pertinente frente a la declaración que se hace en este texto, porque esta afirmación que hace Lucas se ha dado para mucha mala interpretación en la iglesia cristiana. Y se ha mal utilizado este pasaje. Así que para un mayor entendimiento de lo que esta porción dice, debemos primero citar lo que Juan dijo, porque el pasaje lo dice. Lucas dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, Hechos 1:5. O sea que está insertando allí a Juan. Debemos entender, para poder entender la promesa que Cristo está dando, debemos entender qué dijo Juan acerca del bautismo. ¿Qué dijo Juan? Lucas capítulo 3, versículo 15 y versículo 16. Lucas 3, 15 y 16. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahora, ¿por qué traigo, mis hermanos, a colación Juan? Porque Lucas lo hace en el libro de Hechos. Y para entender la promesa que Cristo está haciendo del bautismo del Espíritu Santo, debemos primero reconocer lo que Juan dice que Cristo hará. Quiere decir que Juan estaba prometiendo
que Cristo iba a traer un bautismo. Se anuncia que Cristo bautizaría ¿con qué? Con el Espíritu Santo y con fuego. Con el Espíritu Santo y con fuego, dice Juan. Estas palabras son claramente usadas por Lucas en el libro de Hechos, en donde estábamos nosotros señalando. Pero notemos algo, que aunque Juan dice que el Señor bautizará con Espíritu Santo y fuego, el Señor ahora le está diciendo a los apóstoles que ellos serían bautizados ¿con qué? Con el Espíritu Santo, pero no dice con fuego. ¿Por qué Juan dice que el Señor va a bautizar con Espíritu Santo y fuego? Y el Señor les promete a los discípulos que solo serán bautizados con el Espíritu Santo, mas no con fuego. Claramente, por la evidencia de el mismo Juan, de lo que declara Juan en el bautismo del Señor Jesucristo, es que el Señor bautizaría con Espíritu Santo a los creyentes. Pero como lo vamos a ver, bautizaría con fuego a los incrédulos. Veamos entonces lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Cristo está prometiendo a los apóstoles que solo serán bautizados con Espíritu Santo. Según el contexto de la promesa dada por Juan el Bautista, el ser bautizados por el Espíritu Santo es el resultado de la gracia salvadora de Cristo, de la misericordia de Cristo. Pero el ser bautizado con fuego sería el resultado de la obra de juicio y condenación de Cristo. Lucas capítulo 3 versículo 17, yo leo para ustedes. Este es el contexto, lo que Juan sigue diciendo después. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Cuando Juan está hablando acerca de lo que va a hacer Cristo cuando aparezca, dice: yo bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Está diciendo, y todo aquel que no crea en él será entonces tomado como la paja, arrancado y quemado en el fuego. Por lo tanto, la obra de Cristo trae dos tipos de bautismo. Uno es el bautismo en gracia, que hablamos del bautismo del Espíritu Santo, y el otro es el bautismo en condenación, que se llama el bautismo en fuego. La Biblia ampliamente a lo largo de toda ella presenta el fuego como una señal de la ira de Dios, como una señal de la ira de Dios. Por lo tanto, mis hermanos, un creyente que pida hoy ser bautizado en fuego está pidiendo la ira de Dios, la condenación de Dios. Nosotros debemos pedir el bautismo en espíritu, no el bautismo en fuego que está reservado para los impíos, para los incrédulos. Ese es el bautismo para ellos. Ahora, ¿por qué hablamos de bautismo? Puesto que, como lo vamos a entender más adecuadamente en el contexto del pasaje, lo que viene a traer Cristo es o a cubrir de gracia a los hombres o a cubrir de condenación. Esto también fue prometido por Cristo en Lucas 24, 49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Aquí el término es investir de poder desde lo alto. Claramente Cristo, cuando comisionó a los discípulos, les dijo que se quedaran en Jerusalén y que ellos debían esperar allí para recibir un día un poder especial, que ellos serían bautizados con ese poder. La palabra griega para bautizar es la palabra baptisma. Baptisma es la palabra griega.
Ahora, ¿qué traduce baptisma? Traduce sumergir o cubrir completamente. Sumergir o cubrir completamente. Cuando tú entiendes lo que bautismo significa, que es sumergir completamente, puedes entender lo que está prometiendo Juan. Juan está diciendo entonces que los creyentes serán sumergidos en la gracia por el Espíritu Santo, pero los impíos serán sumergidos en el fuego de la condenación. Por lo tanto, no habrá posibilidad de escapatoria del fuego de la condenación para los impíos. Estos son los dos bautismos que Cristo viene a traer al mundo, o uno de gracia o uno de condenación, o uno sellado con el Espíritu Santo o otro con el fuego de la justicia del Señor. Así que, aterrizando esta definición en lo que Lucas describe, el Señor promete a los apóstoles que recibirían ¿qué? Recibirían poder, y que el sello de ese poder sería el Espíritu Santo, que ese poder sería dirigido por el Espíritu Santo. Olvidémonos de una vez por todas de bautismo en fuego. Olvidémonos de una vez por todas que el Espíritu Santo traerá fuego. De ninguna manera. Para el creyente solo es bautizado por el Espíritu Santo en gracia y sumergido en la gracia. En ese sentido, mi querido hermano, no podríamos argumentar por lo narrado en el libro de Hechos que existía un doble bautismo. Y en este punto también quiero aclarar un poco. Mucha doctrina se ha enseñado hoy en la iglesia de que hay un doble bautismo, que nosotros podemos ser bautizados para conversión y después bautizados posteriormente con el Espíritu Santo. Los que enseñan eso incluso dicen que la señal del segundo bautismo son el hablar en lenguas. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia habla del bautizarte en el Espíritu Santo. El hecho, recordemos, bautismo es cubrir plenamente. El día en que el Espíritu Santo cubra tu vida plenamente es el día en que tú serás creyente y serás regenerado. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 3, 1 Corintios 12, 3. Dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo está enseñándole a los corintios que no hay una sola persona que reconozca a Cristo como Señor si primero el Espíritu Santo no habita en él. Por lo tanto, nosotros no hablamos de yo ser creyente hoy y dentro de un año ser bautizado con el Espíritu Santo. Porque si tú no tienes el Espíritu Santo hoy, no eres creyente. No podrás llamar a Cristo Señor. Todo aquel que viene en fe al arrepentimiento da evidencia que ya el Espíritu Santo está dentro de él. Por lo tanto, ya ha sido bautizado en el Espíritu Santo. No hay un solo creyente que no haya sido bautizado en el Espíritu Santo, porque si no ha sido bautizado en el Espíritu Santo, quiere decir que no ha sido cubierto con él, por lo tanto no es creyente, porque solo por el Espíritu llamamos a Cristo Señor. Solo por el Espíritu llamamos a Cristo Señor. De manera que este texto no está enseñando que hay un doble bautismo. Cuando nosotros hablamos del bautismo en aguas como un sacramento, eso es un mero símbolo en el cual nosotros hacemos una representación gráfica de lo que Cristo vivió, que somos sepultados en agua y levantamos para señal de la misma resurrección de Cristo. Pero esto no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. Muchos son bautizados en agua y nunca han sido bautizados con el Espíritu Santo, por lo tanto no son creyentes. Hay muchos impíos bautizados. Hay muchos impíos bautizados. Y una persona puede ser bautizada con el Espíritu Santo, quiere decir que es sumergido en el Espíritu, experimenta la regeneración y nunca va a ser bautizado en agua. Un ejemplo, el ladrón en la cruz. Creyente,
Recibió el Espíritu Santo convencido de que Cristo era Señor. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, pero no le echaron agua en ningún momento. De manera que no podremos nosotros hablar de un doble bautismo. Todo aquel que es creyente, que ya ha recibido al Espíritu Santo, entiende que se identifica con Cristo y por eso pasa al sacramento del bautismo como símbolo. Pero este texto no enseña un doble bautismo. Entonces, ¿qué es lo que Lucas está tratando de enseñar? Lo que Lucas describe es como el Espíritu Santo dentro de poco tiempo, que es lo que dice Cristo, vendría a los apóstoles y los bautizaría, los sumergiría en el poder que Cristo está prometiendo. No podemos nosotros creer también que los apóstoles, como muchos enseñan, recibieron al Espíritu Santo en Pentecostés. Quiere decir que antes de eso no tenían al Espíritu Santo. Y si no tenían al Espíritu Santo, no eran creyentes. No iban a creer en Cristo, no iban a creer en sus enseñanzas. Pedro dejó todo tirado y se fue detrás de Cristo. Eso lo hizo el Espíritu Santo dentro de él. Pedro no te lo reveló ni carne ni sangre. Es revelado. Quien revela es el Espíritu Santo. Entonces no podemos pensar que se trataba de que el Espíritu Santo vendría a ellos ese día. De hecho, sería totalmente contrario a lo que el mismo pasaje en el contexto acabó de decir. Lea el versículo 2 de Hechos 1. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles. Entonces no puede estar Cristo prometiendo que vendría el Espíritu Santo para que esté en ellos dentro de algunos días y el Espíritu Santo ya está en ellos, lo dice claramente el versículo 2, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué intenta enseñar entonces Lucas acerca de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés? Nuevamente, lo que quiere establecer es la promesa del poder, que ellos en Pentecostés no iban a recibir al Espíritu Santo, sino que iban a recibir del Espíritu Santo el poder que Él viene prometiendo. Entonces, mis queridos hermanos, Cristo promete un poder. La fuente de ese poder es el hecho que Él está resucitado y glorificado. Vemos nosotros claramente el sello de ese poder, que es que un día en especial, cuando dice dentro de no muchos, dentro de pocos días. Ahora recuerden cuántos días han pasado de Cristo con los discípulos en condición glorificada. 40. Y Pentecostés son 50 días después de la Pascua. Entonces Cristo está hablando cuando dice dentro de no muchos días, se está refiriendo a 10 días. Dentro de 10 días ustedes quédense en Jerusalén y vendrá el Espíritu Santo. No quiere decir que ellos no tenían el Espíritu Santo, sino que los dotaría del poder que Él está prometiendo. Y recibiréis poder. No recibiréis el Espíritu, recibiréis poder. Es el poder lo que iban a recibir en Pentecostés. Paso al punto número 3, mis hermanos, y espero ser un poco claro en lo que estoy hablando. Estoy haciendo un gran esfuerzo. Número 3, la operatividad del poder. La operatividad del poder. Y sé que mucho de lo complejo de lo que se enseña el día de lo que estamos viendo el día de hoy es por la falsa enseñanza que abunda en nuestros días. Es muy frecuente escuchar predicar acerca de estas manifestaciones como la regla para todo encuentro en la iglesia. Los llamados pentecostales o el neopentecostalismo ven estas enseñanzas un modelo que se debe seguir cada vez que se reúne. Quiere decir que cuando los creyentes se reúnen deben esperar que el Espíritu Santo venga. Creyentes que tienen al Espíritu Santo dentro de sí, que Cristo dijo que Él habitaría en nosotros porque estaría en nosotros, no podemos pedir que Él venga porque ya está en nosotros.
Pero más sin embargo se toman estos pasajes como modelo para la iglesia. Y por eso se debe y se cree que se debe esperar un Pentecostés cada vez que nos reunimos. Y debe venir con estruendo, y deben haber señales en lengua, y deben haber ruidos, y deben haber una cantidad de cosas que también se agregan a ese punto. Entonces, la operatividad de este poder. Aquí en este punto, quisiera entonces dar respuesta a una pregunta que es necesaria. ¿Poder para qué? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Vimos entonces que este poder prometido por Cristo, analizamos su fuente, analizamos el sello de este poder que es el Espíritu Santo. Nos falta la operatividad, dar respuesta a esta pregunta, y pregunta que todavía ha sido mal contestada el día de hoy. Hechos 1:5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Dentro de no muchos días, ya explicamos, faltarían 10 días para que ellos recibieran esto. 10 días. Después de 10 días, y como lo analizaremos en posteriores sermones, llegó Pentecostés y traería el Espíritu Santo nuevos dones. ¿Nuevos dones para qué? Ayudarlos a cumplir la misión que claramente ya les fue encomendada. Por eso dice el texto: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Entonces el poder que recibirán los apóstoles es ¿para qué? Para ser testigos. Ese es el poder que el Espíritu Santo traerá. Poder para ser testigo. No es entonces poder para ir decretando en las calles, para ir orando y sanando, para ir liberando, para ir trayendo prosperidad y riqueza. Recibiréis poder para ser testigo, es lo que está diciendo. Poder para cumplir la misión que se les ha encomendado. ¿Cuál misión? Mateo 28, recuerden, id y predicad el evangelio a todas las naciones. Id y haced discípulos a todas las naciones. Poder para ser testigo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ¿sabe qué es más interesante? El analizar la palabra testigos. Porque la palabra testigo es la palabra del griego marturio, que traduce testificar, declarar, anunciar la verdad a una costa de la vida, que es de donde proviene la palabra martirio o mártir. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor Jesucristo a los discípulos? Ustedes recibirán poder para ser mártires. Creo que ese poder no atrae a muchos, no le gusta a muchos. Recibiréis poder para ser mártires del Evangelio, para testificar y dar su vida por el Evangelio. Los apóstoles recibirían por el Espíritu Santo poder para ser mártires, poder para testificar de Cristo a una costa de su propia vida. Por eso, mi querido hermano, debemos conectar. Si la misión es id y hacer discípulos, recordemos que el Señor le está dando esta instrucción a 11 hombres frágiles, temerosos, que cuando lo vinieron a capturar a él, ¿qué hicieron? Huyeron. No les iba a decir, id y haced discípulos ustedes cobardes que no son capaces de enfrentarse a ningún imperio ni a ninguna persona, que aún una criada puede hacerlos negar mi nombre, como el caso de Pedro. Id y haced discípulos, pero esperen, hasta que venga el Espíritu Santo y les dé poder para hacerlo. ¿Poder para qué? Para anunciar el Evangelio y morir, si es caso, por él. Ese es el poder del Espíritu Santo.
del que está prometiendo Cristo. Poder para anunciar, poder para pregonar, poder para declarar las verdades. Y si es caso morir, así es. Y lo vemos claramente. El Espíritu Santo viene, como lo vamos a ver en Hechos más adelante. Y viene dotando a Pedro de una facultad que hasta el momento no tenía. Pedro se levantará y predicará delante de todos. Ese Pedro que lo negó. Después lo golpearán y le dirán: ya no prediques más en tu nombre. Y él se levantará y seguirá predicando. Y todos ellos y cada uno de ellos pondrá en poco su vida y seguirá predicando el evangelio. ¿De dónde vienen esas capacidades? ¿De dónde viene ese tesón, esa fuerza? Del poder que da el Espíritu Santo. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Eso lo da el Espíritu Santo. Note las dos cosas que son otorgadas. A vosotros os es concedido, no parte de ustedes. No solo que creáis en Él. Nosotros creemos en Él no por nosotros, sino porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Y también que padezcáis por Él. Los apóstoles hasta este momento habían recibido del Espíritu Santo la parte A, creer en Él. Pero no habían recibido la parte B, que era padecer por Él. Ahora Cristo está diciendo: vendrá el Espíritu a traerles un poder de tal manera que se cumplirá plenamente Efesios 1:29. Creerán y padecerán por Él. Un verdadero creyente en el cual el Espíritu Santo habita, anuncia el evangelio, proclama el evangelio y nadie le puede callar. Recibe del Espíritu Santo un poder para testificar que aunque sea odiado, maltratado, aunque sea ignorado, aunque sea desechado, lo seguirá haciendo, porque ese poder no viene de él, viene del Espíritu Santo. Y ese poder fue prometido por Cristo. Cuando estaba con ellos, ellos no lo entendían. Los discípulos no lo entendían. Pero Él les dijo en Marcos 13, del 10 en adelante: y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Note que está hablando, todavía no había muerto y ya Cristo había dicho esto. Es necesario que el evangelio sea predicado a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para hacer entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte a su hermano, y el padre al hijo. Y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. O sea, Cristo les aseguró, ellos predicarían el evangelio y todo se vendría en contra, mas sin embargo perseverarían. No es poder para prosperar, no es poder para hacer prosperar a otro, no es poder para hacer milagros a nuestro antojo, no es poder para mantener a raya las enfermedades de tal manera que siempre vivamos sanos. Es poder para sufrir por el evangelio. Es poder para testificar hasta el fin del mundo. Mire, si hoy estamos en este lugar predicando el evangelio, ¿sabe por qué? Es porque el Espíritu Santo ha dotado a la iglesia de ese poder. Y nunca la iglesia se ha resistido. Nunca la iglesia ha dejado de hacer la labor. Ha predicado el evangelio a costa de nuestra vida. Si miramos atrás, el camino del cristianismo está ensangrentado, mis hermanos, por todos los mártires de la fe, y ellos gustosamente dieron su vida por el evangelio, y fue el poder del Espíritu Santo en ellos. Note que es de este poder el que habla Pablo a Timoteo cuando dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Por qué es este poder? Porque el versículo que sigue dice: por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo. Mira el poder, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Eso está en 2 Timoteo 1, 7 y 8.
O sea que Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, tú has recibido el poder para sufrir eso que estás sufriendo 1,000 veces por el Evangelio, 1,000 veces por Cristo. Es el poder que ha sido prometido. Cuán de verdad equivocados están los que enseñan hoy que el Espíritu Santo ha venido a la iglesia a darle una cantidad de poderes que en realidad son más poderes del diablo que de cualquier otra cosa. No son el poder prometido por Cristo en el Evangelio. No es el poder prometido por Cristo. Él no nos dijo que nosotros seríamos exitosos, empresarios exitosos en este mundo. Él no nos dijo que nosotros tendríamos los mejores carros, las mejores casas, las mejores empresas. Él dijo que nosotros sufriríamos, pero seríamos testificando hasta el fin del mundo. Y ese es el poder que se ha prometido. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Terminemos entonces con el número 4, que es la garantía de la efectividad de ese poder. La garantía de la efectividad de ese poder. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, los apóstoles, fue alzado y recibido, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Hechos 1, del 9 al 11. Cristo había prometido entonces, mi querido hermano, un poder. He enseñado que el Espíritu Santo los dotaría del poder para predicar el Evangelio, para ir hasta lo último de la tierra. Pero ahora, estos que reciben el poder, que estaban contentos con la presencia de Cristo 40 días, con Él siendo enseñado, ven como Cristo empieza a ascender y se desaparece en el cielo. Y mi querido hermano, yo no quisiera, y sé que no podemos nosotros entender lo que pudo y pudieron haber experimentado estos hombres al ver al Cristo de la gloria irse. Yo me imagino que el corazón de ellos debió estar deshecho por completo. Él ha prometido un poder, sí es cierto, pero no está con nosotros. Él se ha ido. Aquel que había resucitado, que había vencido la muerte, la mente de estos hombres debía estar perpleja por todo lo que estaba sucediendo delante de los ojos de ellos. Pero es allí donde se inserta la maravillosa promesa en la que descansa la efectividad del poder prometido por Cristo y que se le da a todos los creyentes. Este mismo Jesús, este mismo Cristo, este mismo Señor que ha subido al cielo, así vendrá, así, igual como lo habéis visto ir, descenderá del cielo. Mire, mi amada iglesia, nada debe nutrir nuestras fuerzas para seguir predicando, nada. Ni una noticia, no hay otra noticia que pueda de verdad darte aliento más que esta, que aquellos varones que dice el texto, aquellos ángeles señalaron a los apóstoles: Cristo viene. Y debería ser suficiente para que tú te levantes en el poder del Espíritu Santo y sigas predicando el Evangelio. Cristo regresa pronto. Y deberíamos nosotros inmediatamente predicar con más ahínco, con más devoción, dejando a un lado tanta cosa, tanto entretenimiento y tanta basura, y concentrarnos en lo que realmente ha sido nuestra misión: predicar el Evangelio. Se nos ha dotado del poder para hacerlo y se nos ha dado una maravillosa promesa: a aquel que nos dio este poder viene por segunda